Muy buenas, Miguel López desde mi taberna, la taberna de Miguel, que está situado en una ciudad que se llama Jyväskylä, y Jyväskylä está a 300 kilómetros, más o menos, a unos 300 kilómetros al norte de Helsinki. Y Helsinki, como bien saben, es la capital de Finlandia, es decir, estoy en Finlandia, estamos aquí en Finlandia, la taberna esta está en Finlandia. Eh, eh, Como ya ustedes deben de saber, yo soy de Venezuela, yo soy venezolano, pero tengo toda la vida prácticamente viviendo en Finlandia. Si no fuera quizás incorrecto decirlo, o puede que sea un error, no lo sé, pero lo cierto es que cuando yo salí del Caribe venezolano, yo soy de un pueblo del Caribe que se llama Catialamar, cuando salí de este pueblo, yo tenía un bello color negro, yo era negrito, preciosamente negro. Pero después de tantos años viviendo aquí en Finlandia, pues ahora me he convertido, he perdido el color. Antes era de color y ahora soy sin color. Y soy pues un blanco rojizo extraño que me parezco más a uno de los personajes más populares de Finlandia, que es Santa Claus o San Nicolás, que en finés es Joulupukki. Pues eso, que sí, que tengo toda la vida viviendo aquí. Decía que este sitio, la taberna, el plan es hablar sobre diferentes temas que relacionados con la cultura de América Latina, la lengua española o castellano, temas digamos, de este ámbito. Pero claro, es un ámbito obviamente que aparentemente parece ser muy reducido, pero en realidad pues solo piensen si empezamos a hablar de la cultura de un país latinoamericano, lo que implicaría hablar de literatura, de pintura, de escultura, de la lengua, de la manera de hablar de ese país, cantidad de cosas. O sea que por lo tanto, realmente en esta taberna, como en cualquier otra taberna, hablamos de muchas cosas. Recuerdo que cuando me dirijo a ustedes aquí, lo hago teniendo en cuenta, no, sin tener en cuenta las comprensibles modas de hoy en día que están relacionados con un lenguaje exageradamente correcto. Yo entiendo y estoy muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, me parece extraordinario, pero para mí aquí en estas clases y en esto, perdón, en esta clase, no en estas reuniones aquí, pues me sería un poco difícil todo el tiempo utilizar, decir, si hablara como utilizando el vosotros, vosotros y vosotras, y luego para no molestar mucho también decir vosotres y decir él, ella, ellos, ellas y todo ese tipo de cosas, pues sería un poco complicado. Pero tengan en cuenta que a pesar de que no lo utilice, respeto totalmente y me parece correcto inclusive que mucha gente insista en tratar de llamar la atención en los aspectos sexistas de nuestro lenguaje, del español. Lo ideal sería que no se quedasen siempre los asuntos en temas, digamos, superficiales y, por ejemplo, nos preocupásemos más por la situación de la gran mayoría de la población de América Latina que vive discriminada, y no porque le digan él, ella o ella, sino discriminada porque sencillamente en sociedades extremadamente racistas y clasistas como son las nuestras, hay personas que sencillamente las dejan apartadas de todo tipo de ámbito social y son discriminadas, y algunas de ellas pues una discriminación que las lleva a hasta la muerte. Bueno, pero yo creo que ustedes lo que quieren es que yo hable del tema que voy a proponerles hoy. Y ese tema no es otro más que el subjuntivo. El subjuntivo. El subjuntivo.
A los estudiantes finlandeses, a los estudiantes finlandeses y finlandesas, a los estudiantes finlandeses les cuesta trabajo la comprensión del subjuntivo. Sin embargo, es verdad que les cuesta trabajo en un principio, pero como aquí en Finlandia hay muchos estudiantes que estudian en la universidad, yo imparto clases en la universidad, que estudian en la universidad aparte de su carrera, física, química, matemáticas, economía, ciencias sociales, lo que sea, ciencias políticas, estudia idiomas, porque lo considera una parte integral de su desarrollo como profesional y como persona. Muchos de ellos han estudiado o francés, o estudian francés o italiano, y entonces ya tienen a través de estos idiomas una idea sobre el uso del subjuntivo, de qué es el subjuntivo. El subjuntivo como tal no existe en finés. Los estudiantes finlandeses, debo de decir que cuando estudian o cuando están aprendiendo español, al muy poco tiempo tienen una pronunciación extraordinaria. Aquí en Finlandia, por cierto, nosotros, el profesorado, no está como en otros sitios, tengo entendido que en Inglaterra, en algunos centros, están obligados el profesorado a hablar el español y enseñar el español como se enseña y se pronuncia en España. En Finlandia, que no somos, es un país mucho más, digamos, no cae en esos clasismos que tienen los ingleses, que ya lo sabemos perfectamente cómo son. Muchos estudiantes estudian español con profesores que son de otras partes, además de España. Yo mismo pues soy de Venezuela, como lo saben. Ahí está, mira, Venezuela. Y pronuncia muy bien, bien sea el español de España con sus zetas y sus vosotros y todo esto, cosa que yo también utilizo muchas veces, por cierto. Y otros que estudian pues con un profesor o profesora latinoamericana, pues también aprenden a pronunciar y en muy poco tiempo tienen un oído extraordinario para la pronunciación. Realmente nosotros los de habla hispana y en particular los españoles les cuesta muchísimo trabajo la pronunciación de una lengua extranjera, ¿no? Especialmente las lenguas estas anglosajonas y tal, ¿no? Les cuesta trabajo. Pero lo que se refiere a los finlandeses, ellos aprenden realmente muy bien la pronunciación del español. Y de hecho les es fácil porque el finlandés fonéticamente, el idioma finlandés, no es tan, digamos, no es tan complicado y la pronunciación en términos generales es bastante parecida a la del español. Sí, ya sabemos que hay diferencias y eso. Por ejemplo, pues nos cuesta trabajo las dos vocales largas, las vocales cerradas o las dobles consonantes o sonidos como la ese tipo de cosas. Bueno, eso sí nos cuesta, pero ellos realmente hay que reconocer que pronuncian muy bien. A los 2 o 3 meses tienen una pronunciación envidiable. Bueno, decía, pero tienen problemas con nuestra gramática, claro está, la gramática del español es bastante rica, complicada y con matices que únicamente con los años se logran entender, ¿no? Una cosa es comunicarse en español y otra entender los diferentes matices que nos proporciona esta extraordinaria lengua que es nuestro español o castellano. En algún otro vídeo entraré sobre el tema este de español y castellano, que también es una tontería absoluta. Pero bueno, decía que uno de los temas que más más difícil es el subjuntivo. Para ustedes que están aquí escuchándome y están escuchando y viendo este vídeo, porque son estudiantes de español, pero ya están a un nivel avanzado como para entender lo que estoy diciendo, les recuerdo que yo acostumbro hacer estos vídeos teniendo en cuenta que ustedes deben de tener acceso, obviamente, quizás al mismo tiempo o poner pausa en el vídeo y ver, buscar información en internet. En Google, busquen ahí en Google o el buscador que ustedes tengan
y buscan, por ejemplo, ahora lo ideal sería buscar alguna página del idioma español donde esté la conjugación, cómo se conjuga el subjuntivo. Yo voy aquí a recordarles lo fácil que es. Eso es una cosa fantástica, es que la conjugación del subjuntivo presente es muy fácil. El subjuntivo. Yo voy a utilizar, eso lo aprendí de un profesor en Santiago de Compostela, que él utilizaba este tipo de gesto para hablar de la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Si bien en su gesto etimológicamente no es totalmente correcto, él decía, y me parece que es muy útil si ustedes también lo aprenden de esta manera, el subjuntivo, y apuntas hacia ti, el subjuntivo, y el indicativo. Decía que no es etimológicamente correcto porque realmente lo de subjuntivo no es exactamente subjetivo, lo que sería esta manera de apuntarse hacia sí mismo, pero no deja de ser verdad que el subjuntivo tiene unas características de subjetividad que hacen que no esté mal, no sea una mala idea esta de utilizar este gesto para el subjuntivo y este para el indicativo. Este indicativo es bastante obvio, ¿verdad? Porque indica. Y recordemos que estos son, cuando estamos hablando del modo indicativo, son modos, no tiempo. Modo indicativo y modo subjuntivo. Hay otro modo, el condicional también es un modo. El modo indicativo, la mayoría de ustedes han estudiado el presente indicativo, el pretérito, el imperfecto y el perfecto indicativo. Estos han sido, pues, que ustedes ya lo han estudiado, sin duda. Aquí en Finlandia acostumbramos a presentar el futuro, el condicional y el presente del subjuntivo más o menos al mismo tiempo. Entonces, por eso sé que si el que me está escuchando ahora es un estudiante finlandés, pues es muy probable que todavía no haya estudiado el futuro propiamente dicho o el condicional como tal. Y es ahora, en ese curso, que donde está estudiando el subjuntivo, que entra a estudiar el futuro y el condicional. Y la razón es bastante lógica, porque realmente hay una relación, una estrecha relación entre el futuro, el condicional y el subjuntivo, sobre todo cuando estamos explicándoselo a estudiantes de habla finesa o finlandesa. Yo prefiero decir finesa. Prefiero decir el finés para el idioma y el finlandés para el gentilicio. Juan es finlandés, no, perdón, Juan no es finlandés. Jussi es finlandés y Pekka es finlandés y Apia es finlandesa y Maria es finlandesa. Ellos hablan finés. Bueno, esos modos. Entonces tenemos el indicativo y el subjuntivo. Aquí vamos a ver lo fácil que es conjugar el presente del subjuntivo. El presente del subjuntivo. Y después de que aprendamos en este mismo vídeo cómo recordar la conjugación en presente del subjuntivo, voy a dar unos cuantos ejemplos para poder entender qué es el subjuntivo. Insisto, principalmente me estoy dirigiendo pues a estudiantes que hablan finés, pero yo no quiero aquí utilizar la lengua finlandesa en este vídeo. Me apoyaré un poco en el inglés, eso sí, lo haré un poco, apoyaré un poco en inglés, porque para el estudiante extranjero quizás con el inglés es más fácil entender o puede servirle para entender cómo funciona el subjuntivo en español. Pero como digo, eso no es más que una introducción. El presente del subjuntivo. Necesitamos recordar algo muy sencillo, que es la letra E y la letra A. Por cierto, no sé muy bien con la cámara si así se ve mejor la E. Bueno, la E, eso es una E, y la A, ¿no? A. Bueno, eso es algo que tenemos que
que nos sirve para acordarnos cómo se conjuga. ¿Por qué? Porque tomemos, por ejemplo, un verbo de la primera conjugación, ar, como el verbo hablar, el verbo hablar. El verbo hablar, sabemos cómo se conjuga en presente indicativo. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Si utilizamos el habláis, el vosotros. En América Latina diríamos hablo, hablas, habla, hablamos, hablan, hablan. Perdón, cuando digo en América Latina, con la excepción, obviamente, de países como Argentina o algunas zonas también de Venezuela o de Nicaragua o el mismo Buenos Aires al lado digo, Uruguay al lado de Argentina. O sea que no todos son así, pero más o menos, si hablamos del español en general, pues es así: el yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. De ahí que en presente haya dicho que es en presente indicativo el verbo hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Ese es el vosotros. Bueno, ¿cómo es el subjuntivo? El verbo es ar, ¿verdad? Es un verbo de la primera conjugación, el verbo hablar. Bueno, como es un verbo de la primera conjugación, el verbo hablar, entonces aplicamos memoria, pic, y decimos, ¿qué es la letra esta que es una pista? ¿No? Es una pista para recordar cómo se conjuga el subjuntivo presente de los verbos ar, siempre y cuando sean regulares, y la mayoría son regulares. Pues la letra es E. Si la conjugación es ar, la letra pista es E. Entonces, vamos a ver, el subjuntivo del verbo hablar presente. Subjuntivo presente del verbo hablar. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Y recuerdo, estamos en la taberna, ¿verdad? Entonces, si alguien espera que esto sea un vídeo de eso donde va a aparecer una pantallita y todo escrito, y aquí no se escribe nada. Eso lo escriben ustedes ahí o los buscan en otro papel. Yo lo digo, cómo se conjuga. Aquí hablando, estamos en un sitio, por cierto, donde está mi bebida. Esta bebida que tengo aquí no tiene ninguna gradación alcohólica porque es agua. Si alguien piensa, ¿por qué Miguel, ya lo he visto en otros vídeos, por qué él toma con un pitillo? Bueno, por dos razones. Una, porque hay menos riesgo de que se me caiga todo en la barba y en los bigotes y entonces se me arruine lo que estoy haciendo, tenga que empezar a grabar de nuevo. Bueno, quizás hasta lo dejaría porque sería una gracia, pero digamos por seguridad. Y luego la otra razón es porque yo soy una persona mayor y bueno, me estoy preparando para cuando ya esté definitivamente en un hospital o en un sitio de atención a personas mayores. Yo sé que me van a dar muchas bebidas de esta manera, con un pitillo, ¿no? O una pajilla de esa. Y entonces, pues, lo más probable es que si no practique, pues también no sepa cómo hacerlo propiamente, ¿no? Bueno, pues estoy practicando ya para lo que me vienen unos años, y muy pocos años además. Bueno, decía que eso es el verbo hablar. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hable. Vamos a tomar ahora un verbo de la segunda conjugación, como el verbo comer. Siempre son estos verbos: hablar, comer, vivir, ¿verdad? Bueno, entonces el verbo comer, comer, comer. Vamos a conjugar el verbo comer en presente indicativo. Ya sé que lo saben perfectamente, pero vamos a hacerlo para que nos sirva como para poder comparar el indicativo y el subjuntivo presente. El verbo comer es en presente indicativo, evidentemente, es como, comes, come, comemos, coméis, comen. ¿Y cómo es en subjuntivo? Bueno, ahora aplicamos la técnica esta de memoria en la cual decimos que, el verbo es de la segunda conjugación, es un verbo Entonces, como es un verbo la letra pista para conjugar en subjuntivo presente un verbo de la segunda conjugación, como el verbo comer, verbo es la letra A. Entonces, comer, la letra A para el subjuntivo. Entonces va así. Si quieren, repitan conmigo. Cuando yo era joven, pues estudiaba a grito pelado muchas veces en clase, ¿no?
Entonces, ahora repeat after me. Entonces todo el mundo repetía. Me parece bien, además. Es más, me parece bien hasta que escriban a mano. Escribir a mano, no con la maquinita. Ahí, no, a mano. Es una mejor manera para recordar por qué, o creo yo que lo es. Porque como es algo que no hacemos habitualmente hoy en día, escribir a mano, con un bolígrafo, un lápiz y un papel, pues entonces esto nos hace que estemos despiertos en ese momento que estamos escribiendo, digamos, despiertos en el sentido de atentos a lo que hacemos. Bueno, el verbo comer en subjuntivo presente. Comer, letra A, por lo tanto es coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Se dieron cuenta, ¿verdad?, que la letra A está presente en cada una de las personas, y por eso es la pista. Y esta misma letra A nos sirve también para la conjugación de los verbos en tercera. Los verbos en tercera conjugación, para la conjugación del presente subjuntivo de los verbos de la tercera conjugación, como es el verbo vivir. Vivir es un verbo ir. Primera conjugación ar, segunda conjugación tercera conjugación ir, verbo vivir. ¿Cómo es el verbo vivir en presente indicativo? Ya lo sabemos, pues es vivo, vives, vive, vivimos, vivís, vive. ¿Y cómo es en presente del subjuntivo? El verbo es vivir. El señor dice que si el verbo es ir, al igual de que cuando el verbo es es decir, la tercera y la segunda conjugación, iguales en que ambas conjugaciones nos sirve para recordar cómo es la letra A. Entonces, vivir, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Entonces, en resumen, si estamos conjugando el presente del subjuntivo, la mayoría de los verbos son regulares. Los verbos regulares se conjugan de esta manera. Cuando el verbo es ar, la letra pista es la letra E. Cuando el verbo es o ir, la letra pista, para recordar, es la letra A. Y cuando ustedes lo escriban ahí con papel y lápiz, verán cómo se conjugan. Recordemos otra vez. Si el verbo es tomar, en subjuntivo, toma, tomas, toma, tomamos, tomáis, toman. El verbo beber, subjuntivo, beba, bebas, beba, bebamos, bebáis, beban. El verbo escribir, en subjuntivo, presente, obviamente. Escriba, escribas, escriba, escribamos, escribáis, escriban. Ya está, así de fácil. Ahora, quizás alguien dice, hey Miguel, ok, o como diríamos en Venezuela, bueno, en Venezuela y en muchos sitios de América Latina, chévere, qué chévere, muy fácil, esto es pan comido. Sí, es fácil y realmente lo bueno que es que en presente del subjuntivo a la mayoría de los verbos son regulares y en cualquier caso los verbos que son irregulares, la irregularidad tiene una cierta regularidad, insisto, la irregularidad de los verbos tiene una cierta regularidad que siempre sigue esta regla en la cual la letra A es la letra pista para las conjugaciones er e ir y la letra E es la letra pista para las conjugaciones ar, para la primera conjugación. Bueno, por ejemplo, vamos a ver uno irregular, pero vamos a ver que es irregular, pero no tiene ni mucho misterio. Los verbos estos que en presente indicativo terminan en go. Pensemos, ¿qué verbos pueden ser? A ver,
presente indicativo del verbo hacer. El verbo hacer. El verbo hacer. Presente indicativo. Primera persona. Hago. Verbo tener. Primera persona. Tengo. Verbo venir. Primera persona. Vengo. Verbo decir. Primera persona. Digo. Todos estos verbos, la primera persona del presente indicativo termina en go, esta G que está ahí. Digo, hago, tengo, vengo, estos verbos. Pues estos verbos en subjuntivos, este go que está ahí, la G está presente en todas las personas. Escuchemos lo que quiero decir, quizás es más fácil. Vamos a tomar el verbo tener. El verbo tener en presente indicativo, sabemos que en indicativo es tengo. Está aquí, tengo. Tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Tengo, la primera persona del indicativo. Aquí el subjuntivo. Subjuntivo. La verdad que tengo unos dedos horribles. O sea, no solo con los años, pues uno la piel así como seca y una cosa horrible, despreciable casi. No, bueno, no despreciable porque somos muchos mayores, tampoco vamos a decir despreciable. Pero bueno, no muy apreciable. Pero lo peor de los dedos, de mis dedos, es que miren cómo son. Parece que tienen una barriguita aquí. Miren eso, una barriguita. Estoy casado. Una barriguita, lo siento, estoy casado. Tienen una barriguita. Y como tienen esa barriguita, parecen que fueron unos dedos embarazados. Son las dedos. Son embarazados. Los dedos parece que tienen ahí dentro, debe haber pequeños deditos. Y esto es terrible porque yo a veces pienso, ¿y qué pasa si una mañana me levanto por la mañana? Despierto, me levanto y siento así que en las manos hay un montón de cositas pequeñitas en la palma de la mano. Y cuando miro son pequeños dedos que acaban de nacer, es decir, mis dedos han parido pequeños deditos. Cosa que uno piensa. Bueno, decía, ¿dónde estaba? Estaba en el verbo tener, ¿verdad? La primera persona es tengo, indicativo. Escuchemos ahora el subjuntivo. Tenga. Tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Esta es la lista, ¿no? De las personas. De nuevo, tengo, este es el presente indicativo. Entonces nos vamos al subjuntivo y decimos primera persona tenga. Y seguimos. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Nos dimos cuenta que ha pasado aquí. Que este go se convierte en ga, en subjuntivo, y no tiene que sorprendernos mucho que se convierta en ga. ¿Por qué? Porque estos verbos, como el verbo tener, son verbos y como son verbos la letra pista para el subjuntivo es a. Pero además, en este caso, tenemos que la G, y esta G ahora la vamos a repetir en todas las personas. Piensen ustedes mismos, hagan una pausa ahora y conjuguen ahí sin ver ningún tipo de material. Luego lo ven si quieren. El verbo decir. ¿Cómo se conjuga el verbo decir en subjuntivo? Presente. Pausa. Bueno, ya saben cómo se conjuga, ¿verdad que sí? Pues digo, presente indicativo, digo. Subjuntivo, diga. Y para abajo. Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. Ahí está el verbo decir. El verbo venir. Venir, como decir. Venir, vengo. Venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. Y nos dimos cuenta que en el caso del verbo decir y del verbo venir son verbos ir, y una vez más la letra pista cuando es un verbo ir es la letra A. De ahí que venir, vengo, venga, y decir, digo, diga, y
El subjuntivo. Pues así con estos, ya tienes el segundo caso o el primer caso de verbos que son irregulares, pero es muy fácil de acordarse, facilísimo. Seguimos. Veamos ahora el caso de estos verbos que son pocos, que terminan en o ser, usir, estos verbos, como por ejemplo el verbo conocer o el verbo conducir, el verbo traducir o producir, en el caso de que producir fuera un verbo, pues no fuese un verbo impersonal, pero bueno. El verbo conducir o el verbo conocer. Empezamos con conducir. Conducir, pues, un carro, o en España diría un coche, un automóvil, un auto. Conducir, un camión, conducir. Conducir a las masas. Conducir. Escuchemos cómo es en presente indicativo y qué sucede. Y lo voy a hacer sin dar más explicaciones más que estos gestos que ustedes ven aquí. Conducir. Conduzco. Conduzca. Conduzcas. Conduzca. Conduzcamos. Conduzcáis. Conduzcan. Para aquellos que les guste la pronunciación española, y me parece fantástico que les guste la pronunciación española, que también es una manera de decir la pronunciación española depende de qué parte de España, pero bueno, lo que tenemos como el español de España. Aquí tendríamos entonces que es conduzco, y luego conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan. Para mí no es fácil esta Z aquí. De hecho, me cuesta trabajo porque me dice, a pesar de que estoy acostumbradísimo, y de hecho tengo muchas particularidades en manera de hablar el español que parece en algún momento, pues, digamos, un latinoamericano hablando como un español, ¿no? O un venezolano hablando como un español. Y claro que sí, yo estudié en España y tengo bastante influencia, pues, del español de España. Pero en estas clases intento, más o menos, hablar como con la naturalidad de un venezolano que tiene más de 35 años viviendo en Finlandia y que le falta quizás esa fluidez que puede tener una persona que está en su país de habla hispana. Pero bueno, es así. Decía que, se dieron cuenta, vamos a poner el verbo conducir. Conducir. ¿Cómo es la primera persona del verbo conducir? En presente indicativo. Conduzco. ¿Cómo es el subjuntivo? Este sco se repite en todas las personas, teniendo en cuenta que el verbo conducir es un verbo ir, y como es un verbo ir, entonces la letra para el subjuntivo es A, y teniendo, obviamente, como dije antes, esta relación conduzco, conduzca, ska, conduzca, 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 conduzcamos, conduzcáis, conduza. Conocer, 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 conozco, conozca, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan. Es así, no tiene más misterio. Eh, otro caso. Aquí tenemos el primer caso en el general, el de los mayoría de los verbos regulares, o los verbos regulares, y esta idea de la A para los verbos er, ir, y la letra E para los verbos ar. El segundo caso era la G, como tengo, tenga. Tercer caso es el de conozco, conozca, la ZCO, ZCA. Y ahora un tercero, por ejemplo, puede ser, a ver, me acordarme un tercer caso, creo que los verbos diptongo, ¿verdad? Estos verbos de cambio vocálico. A ver cómo es, por ejemplo, el verbo pensar, el verbo pensar. El verbo pensar en presente indicativo hay en la primera, segunda y tercera persona en singular y en la tercera persona del plural, la E cambia a IE, o sea, no se conjuga
se conjuga regular, pero teniendo en cuenta este cambio, ¿no? Y entonces va así, el verbo pensar en indicativo, pensar, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan. Bueno, en subjuntivo se mantiene este cambio vocálico en la primera, segunda, tercera persona del singular y en la tercera del plural, al igual que en indicativo, pero teniendo en cuenta que el verbo tenemos que conjugarlo en subjuntivo presente. Entonces, si el verbo es un verbo ar como pensar, ¿cuál es la letra que necesitamos? Para recordar, la letra E. Entonces escuchemos el verbo pensar en presente del subjuntivo. Pensar, subjuntivo. Piensa, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan. ¿Qué pasó? Pues mantuvimos este diptongo, esto cambio vocálico, como dice en inglés, cambio vocálico, y ahora conjugamos el verbo siguiendo las reglas para el subjuntivo, para la conjugación del subjuntivo. Otro verbo, puse el verbo pensar, verbo volver. ¿Cómo es el verbo volver? Ahora el caso del verbo volver en presente indicativo, recordemos que la O cambia a UE. El verbo volver. Ok, es un verbo de estos. Entonces, volver en indicativo es vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven. Entonces, subjuntivo mantenemos el sistema del diptongo y entonces la O cambia a UE y entonces, pero teniendo en cuenta que es subjuntivo, presente. Entonces, vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan. Y ya está, así de fácil. La conjugación, pues, en subjuntivo, la conjugación de los verbos en su presente del subjuntivo es realmente fácil. Sí, claro que hay verbos irregulares. El verbo, por ejemplo, ser. A ver, ¿cómo es? Es irregular. A ver, verbo ser. Búsquenlo ahí en Google. A ver, verbo ser en presente del subjuntivo. Búsquelo y escríbanlo. A ver cómo es el verbo ser. Sea, 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 seamos, seáis, sean. Sí, es irregular, pero mantiene la misma lógica y es fácil de acordarse. Sea, 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 seamos, seáis, sean, ¿no? Ahí tienen uno irregular. A ver, el verbo ir, ¿cómo es el verbo ir? Que es irregular en presente del subjuntivo. El verbo ir es en subjuntivo. Búsquenlo. Pusieron la pausa, lo buscan. Ahí la recta, subjuntivo del verbo ir. Y va así. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Bueno, ese es el presente del subjuntivo. Campanita. Esta campanita es para hacer un pequeño cambio ahora. Hemos hablado hasta ahora de cómo se conjugan y hemos llegado a la conclusión que la conjugación es muy fácil. Ahora, en 5 minutos, quizás 10 máximo, voy a hacer una introducción al uso del subjuntivo y por qué el subjuntivo es importante. Primero, una anécdota. Una anécdota, es una anécdota. Yo recuerdo hace muchos años, mis recuerdos son casi siempre de hace muchos años. Realmente no me acuerdo de lo que pasó ayer, ni de hecho no me acuerdo de lo que hice esta mañana, pero sin embargo lo que sucedió hace muchos años, pues lo recuerdo perfectamente. Algo que es bastante común en las personas que ya han superado cierta edad o han llegado a cierta edad. Bueno, decía una anécdota, es que había una alumna que ella fue a estudiar a Madrid de intercambio, una alumna finlandesa en Madrid, estudiando de intercambio, este programa que aquí en Europa se llama el programa Erasmus para estudiantes universitarios. Se llama Erasmus, pero muy poca gente sabe quién era Erasmo de Rotterdam. Yo recomiendo, búsquenla en Google. En Google, busquen ahora. Erasmo de Rotterdam. Así en español. Erasmo de Rotterdam, Wikipedia. Se darán cuenta de la importancia de nuestro buen amigo y espero que
cuando digo nuestro buen amigo, se implica que ustedes también van a ser buenos amigos de Erasmo. Se merece que conozcamos quién era. Se merece que conozcamos quién era. Conozcamos. Eso era subjuntivo del verbo conocer. Bueno, entonces esta chica, esta muchacha que estaba de intercambio en Madrid, vivía de alquiler, pues, con una familia local, una familia madrileña, creo que era madrileña la familia. Pero en cualquier caso, ella, como estudiante de español, pues aprovechaba para preguntarle a la señora y el señor de la casa, donde ella vivía, donde tenía alquilado una habitación, sobre algunos temas relacionados con el idioma español. Y claro, aquí nos encontramos con algo que una experiencia que creo que quizás si no la han tenido la van a tener, que es que cuando ustedes, estudiantes de español, le preguntan a alguien que tiene al español como lengua materna, que se supone debe de conocer el idioma bien, le preguntan, bueno, sobre algún aspecto gramatical, o por qué esto es así, o por qué esto es asado, o por cómo se usa esto, y por ese tipo de cuestiones de índole gramatical. Lo más probable es que muchos de ellos no sepan responderle y respondan o bien con el carácter que tenemos los hispanohablantes de inventarnos una respuesta para no quedar mal, y ese invento puede ser como, por ejemplo, decir, eso no es importante, olvídalo. Esa sería una respuesta, ¿no?, que nos darían. O a veces sencillamente no saben qué responder y sinceramente nos dicen no sé. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que no sepas si tú hablas español? Sí, sí, pero es hablante de español, no es un profesor o profesora de la lengua española. De ahí el hecho de que ustedes mismos que hablan finés o si son de otro idioma, de su lengua materna, no implica automáticamente que ustedes conocen los aspectos gramaticales de su lengua materna. Entonces, pues esta muchacha cuando le pregunta a esta pareja, el señor y la señora de la casa que tiene alquilado un apartamento, le pregunta sobre el subjuntivo. Pues la respuesta fue efectivamente esa. No, olvídalo, eso no es importante, ese subjuntivo, esas cosas, eso es viejo, eso ya no se usa. Porque todavía hay gente, como el subjuntivo le suena así como algo antiguo, ¿no? Le parece que es que el subjuntivo ya eso no se usa. Y eso puede que sea cierto, por ejemplo, en inglés, pero en español el subjuntivo se usa, existe y existirá. Creo que yo me atrevería a decir que lo más probable es que más probable que los efectos del cambio climático se hagan realmente efectivos, que no sea una percepción, que realmente empieza, todo se destruye tal por el cambio climático. Eso pasará antes de que el subjuntivo desaparezca del uso en español. Puede que sí, que es verdad que en algunas regiones, por ejemplo, algún momento lo veremos esto, cuando se utiliza el imperfecto del subjuntivo en función de oraciones condicionales, pues es probable que sí, que en muchos sitios se empiece a utilizar más el condicional compuesto, por ejemplo. Pero bueno, pero lo cierto es que el subjuntivo es importantísimo en español. Y como mínimo, si no queremos decir solamente el subjuntivo, el uso de estas conjugaciones en subjuntivo. Yo voy a ponerles un ejemplo. Si tú dices, ¿se acuerdan de este grupo de dos barbudos? Un dúo de dos barbudos, creo que son de Estados Unidos, me imagino que de Texas en español, de Texas, que se llaman Set Top. Si no recuerdo mal, no hace mucho, uno de ellos dos falleció, uno de los dos estos barbudos con unas lentes, unas gafas así oscuras, ¿no?, que siempre tienen. Y ellos tenían una canción, su versión de la canción Viva Las Vegas. Escuchemos. No podemos escuchar nada. No, la radio. Mira, yo tengo radio. Sí, es una radio, mira, una radio con antena y todo. Una radio. Un radiotransistor.
escuchásemos la canción, o ponemos la radio, rock, y entonces, oh, mira qué casualidad, aparece la canción de ZZ Top, ZZ Top, de ZZ Top, la canción aquella que dice Viva Las Vegas. Yo no la voy a cantar, pero dice Viva Las Vegas. Ese es la canción. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Eso es Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. ¿Qué es eso de viva? A ver. Verbo vivir. Indicativo. Vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Presente. ¿Este viva qué es? ¿Eso es pretérito? No. Viví, no, eso es imperfecto. Vivía, no. Eso es perfecto. He vivido, hemos vivido. No, ¿qué es eso? Es un condicional, viviría. Es un futuro, viviré. No, ¿qué es? Es el presente del subjuntivo. Sí. Fíjanos. Verbo vivir es un verbo ir. ¿Cuál es la letra pista? La letra A. Entonces, conjugamos el verbo vivir en presente del subjuntivo y es viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Verbo vivir. Viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Por cierto, se dan cuenta que la primera y la tercera persona son iguales. Eso creo que en presente, creo que eso ya había quedado claro, pero por si acaso. Entonces dice, viva Las Vegas. Ellos están muy felices cantando, ¿no? Y se ve todo, si ven el vídeo, yo recuerdo un vídeo donde está la gente jugando en las maquinitas de estas que en España se llaman tragaperras. Las perras eran, como le llamaban, bueno, los españoles lo dirán con más claridad, creo que las perras son las pesetas, ¿no? O alguna subdivisión de la peseta, porque creo que hablaban de perras y perras chicas. Bueno, en cualquier caso, tragaperras es que se comen las pesetas. Pesetas era la moneda que había antes del euro. Bueno, entonces es en estas máquinas tragaperras, en estas máquinas, ¿no? Que está apostando. Bueno, se ve en el vídeo que todo el mundo jugando ahí, felices, chicas rubias ahí con bikini saltando sobre unos viejos gordos con una panza así, mientras ellos están ganando ahí en las máquinas estas de apostar. Y dice, y parece todo el mundo está feliz. Entonces, Viva Las Vegas sería más o menos en inglés, Long Life to Las Vegas. En otras palabras, yo deseo que Las Vegas tenga una larga vida. ¡Viva Las Vegas! En finés, para aquellos, si hay alguien, yo sé que a no el mundo no le interesa que esté viendo este video, pero en fin sería el Acön Las Vegas. Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! Bueno, ¡viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Eso es subjuntivo. ¿Y por qué es subjuntivo? ¿Por qué es subjuntivo? Bueno, porque ese Viva Las Vegas implica la idea de un deseo que tiene el hablante, el que dice la frase Viva Las Vegas, de que desea que una larga vida para Las Vegas. Y ese deseo es lo que dispara el uso del subjuntivo. El subjuntivo, por eso decía al comienzo que si bien aquel profesor de Santiago de Compostela, él más o menos quería decirnos con esta señal, con este gesto del subjuntivo como algo subjetivo, si bien etimológicamente no es correcto, nos sirve para pensar que el subjuntivo implica una cierta subjetividad en el caso de la opinión del sujeto. Si yo, por ejemplo, digo, ahora vamos a usar un poco de inglés, ¿ok? I want that you talk to me. I want that you talk to me. Vemos esta frase. I want that. Yo quiero que. You talk to me. Quiero que me hables. Vamos a chequearlo de nuevo. Quiero, vamos a quitar el yo, solamente poner el quiero. Ya implica que soy yo. Quiero que, I want that. Quiero que you talk to me. Quiero que me hables. Talk to me, me. To me, me. Que me hables.
quiero que me hable, el relativo que aquí en el medio, y antes tenemos quiero. Esa sería la oración principal. Yo quiero, I want. Ese está en indicativo, yo quiero. Pero después del que viene me hables, that you talk to me. Y vemos cómo es en español, quiero que me hables. Ese hables es el verbo hablar en presente de subjuntivo segunda persona singular. Hables. No es hablas. No es correcto. Si tú dices en español, I want that you talk to me. Y tú dices en español, hey, yo quiero que me hablas. Bueno, eso suena que no está muy claro. Claro que por otro lado, como dice yo quiero que, pues sí, yo quiero que me hablas, me está diciendo eso, que I want that you talk to me. Pero en principio suena un poco raro, suena casi incongruente. Suena un poco como a las opiniones de que en el momento que estoy haciendo este vídeo todavía Ronald Koeman es el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Pues él habla él habla bastante bien en español, pero no tiene ni idea del uso del subjuntivo, y muchas veces cuando él está emitiendo sus opiniones y eso, hay cosas que suenan así como que, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿dónde está poniendo el énfasis? O ¿a qué se refiere? Y ese tipo de confusiones en su manera cuando uno trata de entender, cuando él habla, se debe casi siempre a que no tiene ni idea del subjuntivo. Es, por ejemplo, le puede decir a un jugador, él puede decir, yo quiero que, I want that they play better. Es una frase muy sencilla. Entonces dice, yo quiero que juegan mejor. Bueno, ese juegan, play better, yo quiero que juegan mejor, suena un poco raro porque tiene que ser yo quiero que jueguen. Jugar, subjuntivo, jueguen. Jugar, yo quiero que jueguen mejor. Cuando Ronald Koeman dice yo quiero que jueguen mejor, suena como que ellos juegan ya mejor y sin embargo él quiere que jueguen mejor. Es así como un poco incongruente, porque en ese uso del subjuntivo es importantísimo cuando la oración principal expresa un deseo, es decir, una subjetividad del hablante que desea que algo suceda, y eso es algo está expresado con el segundo verbo en la oración subordinada. Volvemos en inglés. I want that you talk to me. Quiero que me hables. Vamos a comparar el correcto, que es con el subjuntivo, quiero que me hables, con el incorrecto, que diría Ronald Koeman, que es quiero que me hablas. Quiero que me hablas suena al oído del hispanoparlante, en este caso hispano oyente o hispano escucha, suena como que quiero que me hablas, suena como que algo así, yo sé que esto no es correctamente en inglés, pero sonaría en inglés algo así como que I want that you are talking to me. Ya aquí estoy haciendo un cambio realmente, pero para que vean cómo suena. Si tú le dices a alguien, hey, you, I want that you are talking to me. Suena así como que, ¿qué quieres? ¿Estoy hablando? ¿Quiere que le hable? Pues si estoy hablando, ¿qué dice este tipo? Ahora al rato, con el contexto y tal, y por la cara que pone, pues entenderás que lo que quieres es que le hables. Pero en principio suena raro, suena como incongruente, que quiere una cosa, pero por el otro la afirma que la estoy haciendo. Pues eso es importantísimo y en español, y por eso, por ejemplo, en ese caso, y vamos a verlos en otro vídeo hablaremos mucho más sobre el subjuntivo, sobre el uso del subjuntivo, es importante porque es posible que no nos entiendan si no lo utilizamos correctamente cuando se debe utilizar. Fijaros, y ya termino. Fíjense, por ejemplo, cuando alguien en los imperativos, que yo sé que esto es el imperativo, ya sé que es imperativo, voy a decir algo del imperativo, pero donde está esta idea de subjetividad, que ya digo que no es
exactamente etimológicamente lo del subjuntivo, pero donde está esta idea del uso del subjuntivo. Si yo le digo a alguien que do not smoke, yo le digo a esta persona, do not smoke, a ti que estoy viéndote ahí, mira, no fumes, pero ¿qué haces? Mira cómo estás ahí, hueles mal, salen arrugas, ¿cuántos años tienes? 30, y mira, parece que tuvieras 60 de lo arrugado y gastados que está de tanto humo que se te ha impregnado en la cara y en la boca, en los labios y en los ojos y en el pelo. Te ves feo, te ves fea, porque eres una fumadora o un fumador. Bueno, por cierto, yo he sido un fumador, por eso es que ahora, como todos los exfumadores, pues criticamos a los fumadores ahora de una manera como, apuntamos. Decía, yo le digo a alguien, do not smoke. Yo le digo, en español es, do not, en finés, don't, no fumes. No fumes. El verbo es fumar, smoke. No fumes. Si es no fumes, ese fumes es subjuntivo, ¿verdad? Presente. Ese es el subjuntivo presente del verbo fumar. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, claro, porque hace ya como una hora cuando empecé este video, dijimos que si el verbo es ar, la letra es e para el subjuntivo presente, fumar. El subjuntivo es fumes, fume, fumes, fume, fumemos, fuméis, fumen. Repito, fume, fumes, fume, fumemos, fuméis, fumen. Entonces, no fumes, es la segunda persona aquí del subjuntivo, significa do not smoke. Si lo digo como lo dirían, por ejemplo, en finés, o mismo en inglés, bueno, eso de decir do not smoke. Si yo digo en español, utilizando esa lógica sin subjuntivo, digo no fumas. Claro, no fumas, eso es indicativo. Yo quiero decir do not smoke, es decir, no fumes. I want that you don't smoke. Ahí la idea de yo quiero que tú no hagas esto. Como podemos ver, ese imperativo no es más que un deseo que yo tengo sobre la acción de otra persona. No fumes, no fumes. No fumes, si yo digo, y se entiende como esta persona me está diciendo que no haga esto, que no fume. Pero si yo digo no fumas, lo que estoy diciendo es you don't smoke. If you say you don't smoke, no se entiende igual a don't smoke. Sí, ya sé que alguien te puede poner mala cara y dice, hey, you don't smoke. Se entiende que eso significa don't smoke, pero no es correcto, ¿verdad? A no ser que pongas you don't smoke here. Entonces es correcto. Pero bueno. Entonces, en español, todos do not. Do not. Vamos a ver, do not. No quiero que no hagas esto o lo otro. Vamos a necesitar los verbos conjugados en subjuntivo presente. Y ahí está, otra vez más, nuestra pareja de la casa donde esta alumna de intercambio, cuando le dijeron allá al señor y la señora, el subjuntivo no es importante. No es importante, pero bien que le dijeron a ella que, oye, son las 12, porque son más conservadores, y le dicen que no salgas. Y dice, no salgas, es muy tarde. It's too late, don't go out. Le dicen a esta alumna de la anécdota, de intercambio en Madrid, le dicen, dueño de la casa, no salgas. Cuando le dicen no salgas, ese salga es subjuntivo, ¿verdad que sí que es subjuntivo? Salir, salgo, salga, sí, salga, no salgas, don't go out. Subjuntivo. O sea, él mismo que te había dicho, el subjuntivo no es importante, ahí lo está utilizando. Pero cada vez que tiene que decirle a alguien que no hagas algo, lo va a utilizar. Y si hay gente que le encanta decirle a uno lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, son muchos los españoles. Bueno, pues eso,
Una última cosa y ya termino. ¿Se acuerdan de un álbum de un grupo, un álbum y una canción de un grupo extraordinario que se llamaba, o se llama, no sé si todavía toca, que se llamaba Pink Floyd? Pink Floyd tiene un álbum que se llama Wish You Were Here. Wish You Were Here. Pero en finés, es ese where que está ahí, perdón, en inglés, ese es where que está ahí. Eso es subjuntivo en inglés. Lo que pasa es que en inglés mucha gente hoy en día diría wish you was here. No, pero como es un wish, you were, ese were es subjuntivo. Vamos a ver esto del deseo, ¿no? Y la expresión de deseo y el uso del subjuntivo. Pero eso lo vamos a ver más. Si quieren saber más sobre el subjuntivo, manténganse pues en este canal. Espero que se suscriban a mi canal, que es La Taberna de Miguel. Y aquí haré más vídeos relacionados con el idioma español, obviamente, muchos sobre ellos, y otros sobre otros tantos temas sobre América Latina y España, de todas cosas. Un día de esto quiero hablar también, antes lo había comentado un poco sobre la América Latina y las injusticias que hay en nuestro continente y lo racista que es nuestro continente. Esto me vino a la memoria cuando estaba hablando sobre el lenguaje inclusivo y todo esto, y entonces quizás está muy bien que con el lenguaje se incluya a la gente, a todos, me parece perfecto, pero lo ideal sería que la sociedad también incluyese a aquellas personas que dejan al margen por muchas veces pertenecer a un grupo o una etnia que consideran inferior. Esto existe en nuestra América Latina y eso es el racismo en América Latina. Sobre esto hablaré en otro vídeo. Pero seguimos con la clase de español. Habrá más vídeos sobre eso. Muchas gracias. Bueno, digo clase, reunión aquí en la Taberna de Miguel, que estos no son clases, son reuniones aquí. Muchas gracias. Adiós. Desde Jyväskylä, una ciudad que está a 300 kilómetros al norte de Helsinki, y Helsinki es la capital de Finlandia. Por lo tanto, Miguel López está en la taberna que está en Finlandia. Adiós.